La predicación que hoy quiero yo compartirles es, el título del sermón, del mensaje que quiero darles hoy se llama Compra el campo. Y lo que quiero es que vayamos a una porción que va a parecer para algunos quizá un poco rara, la porción que elegí. En mi particular, creo que es una porción que vale muchísimo la pena y que nos permite ir no nada más entendiendo, sino pudiendo ver las tribus de liberaciones. Así que puedes abrir tu Biblia, de todos modos yo la voy a poner aquí, como tú quieras. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 32, y nos vamos a ir del versículo 1 al versículo 15. ¿Va a pasar aquí conmigo o tú lo tienes en tu Biblia? ¿Estamos? Lo vamos a leer, oramos y ahora sí arrancamos con el sermón. Versículo 1 al 3 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite, y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pasé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balance. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta, y di la carta de venta de Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas de la venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Amado Señor, te pido que en esta celebración podamos comprender esta porción, que nos lleves detrás de la cruz, Señor, para que sea evidentemente, igual que la porción, que podamos con tanta certeza como Jeremías poder entender que esto se trata de ti y no de nosotros. Gracias, Padre, porque en las celebraciones, como también sabemos, hay celebraciones fáciles y difíciles. Pero, Padre, consideramos que la celebración no es que nosotros hemos aguantado, sino que tú eres fiel. Y con eso, Señor, es que descansamos en quien tú eres. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Hay dos tipos de celebración. ¿Sí se ve, no? Le llamo yo la celebración fácil y la celebración difícil. Ahí tú vas a encontrar texto, yo no te lo voy a estar leyendo, tú vas a ir viendo esto y ya tú me escuchas mientras lees. Las celebraciones fáciles son esas celebraciones en donde las hacemos cuando los números son buenos, cuando el equipo está unido, cuando los hijos de la iglesia están sirviendo, cuando uno mira atrás y dice, qué bien nos fue. Es una celebración fácil, pero muchas veces no requiere fe. Porque requiere a veces la gente celebra más no por fe, sino por memoria. Y celebran con base en la gratitud. Y hacemos el recuento y no está mal, de todos modos es una celebración y es buena. Pero no siempre las celebraciones son fáciles. También hay celebraciones profundas o difíciles. Esas que a veces
no se tienen todos los resultados, a veces no hemos llegado a donde queremos llegar, a veces no podemos o en el caminar no todo lo que hubiéramos querido resulta. Y es verdad, Dios es fiel, eso lo sabemos, pero cuando se celebra, como lo vamos a ver en el momento de Jeremías, no desde la orilla segura, sino desde el momento difícil. A mí me gustan ver las fotos que tienen allá atrás, porque evidentemente son fotos en donde la gente celebra, pero ellos no están como aquí. Desde aquí, un día deberías de pararte para ver el contraste. Aquí hay aire, aquí hay comodidad, puede que tengas calor, pero te lo prometo que estamos en mejores condiciones que los de ese muro. Esta es la celebración fácil a veces. Ese muro es la celebración difícil. Pero es bueno, y es bueno ambos. Quiero que nos pongamos hoy en esto que acabamos de leer de Jeremías 32, para que podamos situarnos en una de las escenas más extrañas de todo el libro de Jeremías. No es el llamado dramático del capítulo 1. Si no has leído Jeremías, un día te invito a leerlo. Si tú quieres leer Jeremías para motivarte y para sentirte alegre y todo, léelo y después nos buscas para orar por ti. Jeremías no es eso. Desde el capítulo 1 es dramático. Y yo recuerdo la primera vez que leí Jeremías, todavía no tenía la formación y me puse a leerlo. Ya sabes, cuando ni siquiera puedes interpretar bien la palabra y todo lo tomas literal. Yo dije, bueno, Jeremías me cae bien y entonces voy a leer Jeremías. Vamos a ver cómo le fue a Jeremías. No, bueno, para el capítulo 7 yo estaba así como, Señor, ¿esto me va a pasar a mí? Y me fui encontrando después, y pasó tiempo para que yo entendía el libro de Jeremías, y pasaron varias lecturas del libro de Jeremías para poder comprender que la historia de Jeremías no se trata de Jeremías, se trata del Señor. Pero se ocupan varias lecturas para entender eso. La gente a veces conoce a Jeremías como el profeta llorón, pero cuando no has leído Jeremías a veces se interpreta como, este no aguanta nada. No, la Biblia no se tipificó como el profeta llorón por no aguantar nada. Se puso así porque fue alguien que en los tiempos, ahorita te doy un contexto rápido de Jeremías, Jeremías pasó por varias cosas. Así que vamos a esto y poder comprender en donde lo que vamos a tocar de Jeremías capítulo 32, aunque parezca raro, en el fondo es algo extraordinario. Y hay una fotografía del Evangelio que es de las que más me gusta quizás en el Antiguo Testamento. Voy a dividir este sermón en 3 partes, está bien fácil. Ahorita vamos a caminar la parte 1 y vamos a ir dando la dinámica del contexto. ¿Estamos? ¿Quién era Jeremías? Déjame te pongo esto en contexto. Te lo voy a leer ahorita en el versículos 1 al 3 y ahorita me regreso a la otra tablita. Palabra de Jehová vino a Jeremías. Sí, pero estamos en el capítulo 32. En el año 10º de Sedequías, rey de Judá. Si tú no sabes más o menos cómo ponerle nombre a tus hijos, ahí te van algunos nombres. Tienes Sedequías, tienes Nabucodonosor, tienes varios nombres que si te los aprendes, ya está. Entonces, fíjense esto, el año 10º de Sedequías, que fue el año 18º de Nabucodonosor, evidentemente en Babilonia, el ejército del rey de Babilonia tenía situada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. No creas que está preso por los externos, está preso por el propio rey de Judá, por su propio pueblo. He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Ahora sí, déjame te digo lo que acaba de pasar. Jeremías fue llamado al ministerio, aquí están diferentes etapas, pero llamado al ministerio, viene la reforma de Josías. Literalmente 5 reyes pasaron. ¿Se ven los tonos? Más o menos, ¿verdad? Pero bueno, 5 reyes pasaron por el periodo. Jeremías profetizó por 40 años y profetizó diciendo, les va a venir Babilonia. Ya está dividido en los términos de los reinos. Él está en el reino del sur, en donde estaba Judá y Benjamín, y estaba en el norte, pero él le tocaba particularmente cerca de Jerusalén. Y está predicando constantemente por 40 años, le está diciendo, va a ser la caída de Jerusalén.
Van a venir los de Babilonia. Y está predicando y predicando. Y es verdad, Jeremías no es el más tranquilo. Él fue llamado desde joven. No creas que fue llamado como Moisés cuando él era manso, Moisés, ¿no? Pero él se encontró en la zarza a los 40, sale de Egipto a los 80 y después camina 40 años en el desierto. Han pasado muchos más años. No es la historia de Jeremías. Jeremías es llamado desde joven, dice el capítulo 1. Sí, es verdad, viene de una familia en donde hay sacerdotes, pero es llamado particularmente a ser profeta, pero es impetuoso. Es alguien que, mientras Moisés te podría haber encontrado en Éxodo y en varios como, Señor, toma mi vida, Jeremías te lo encontrarías, un acábalo, Señor. No escuchan, es impetuoso, pero tiene algo espectacular. En esto que es impetuoso, en esto que es, ya sabes, medio regañón, medio en este perfil, ama profundamente a su pueblo. ¿Conoces a alguien impetuoso? ¿Sí? Si tú no conoces a nadie impetuoso, sorpresa, ¿no? Pero cuando tú conoces a alguien impetuoso, pero alguien que es apasionado, alguien que se aferra, pues puede que tengas algunas resistencias, pero la verdad es que es alguien que puedes reconocer que tiene un propósito y que defiende ese propósito. En el carácter bíblico se van a encontrar algunas etapas. Lo primero es el fortalecimiento de las convicciones. Las convicciones, las creencias por las que damos la vida. Después de tener claras las convicciones viene el carácter. Una vida alineada a las convicciones. Después de formar el carácter viene la pasión, la defensa de las convicciones. Después, en términos bíblicos, viene la credibilidad. La forma en cómo tú tienes esta evidencia de que has vivido una vida de convicciones. Y finalmente viene el concepto de mayordomía, la administración de tu convicción. Que sí, cuando uno camina esto en términos bíblicos, todos los profetas pasan por esto, mayores y menores, nada más que en los menores no tenemos tanta información. Pero cuando alguien va formando el carácter, se va encontrando y ustedes van a ir viendo cómo, evidentemente, el Señor, independientemente del pueblo, también formó el carácter de Jeremías. Cuando tú tienes este contexto, no es un contexto fácil. ¿Por qué? Jeremías profetizó por 40 años, pero no le salió nada. ¿Te imaginas eso? Por 40 años insistir. Va a caer Jerusalén, hagan caso. No, vio la caída de Jerusalén, vio esto. No, nada de lo que profetizó, todo lo que profetizó fue cierto, pero en su corazón, todo el cambio que él quería no le salió nada. ¿Estamos claros? Entonces tú podrías decir, como que Jeremías es el gran profeta exitoso que se arrepintieron, ¿no? ¿Te acuerdas? Incluso Jonás, en donde va, y entonces se predica a Nínive y hay un avivamiento extraordinario. No, bueno, Jeremías para nada vio algo así parecido. Quiere decir que entonces ocurre algo extraordinario. Y eso es una pregunta un poco para ustedes también. ¿Qué queremos celebrar? Si celebramos éxitos, que evidentemente en esta iglesia los tienen, pero también podemos hacer una celebración profunda. Hay cosas que faltan por hacer. Ha habido momentos difíciles en estos 7 años, muy difíciles. Pero eso no quita que no pongamos los ojos en Cristo. Así que cuando uno ve esto y ves este contexto de Jeremías, tú dirías, ¿y Jeremías, tú crees que pudo haber celebrado algo? Por eso me gusta el capítulo 32. Porque de pronto Jeremías, vamos a ver un Jeremías que celebra. No te vas a encontrar el Jeremías feliz y gozoso, el jajajajijije, no, es Jeremías. Pero es extraordinario lo que Jeremías ve. El peor momento posible, ¿se sigue viendo? Entendamos el contexto. La ciudad, ejército babilónico tiene Jerusalén. El profeta Jeremías está preso en el patio. El mensaje, esta ciudad va a caer. Si te rindes, vivirás. Si luchas todo, perderás. Momento padrísimo, optimista o no. ¿Te encantaría estar ahí en ese lugar de Jeremías? Pero está ahí puesto. Profeta mayor. No es por cualquier cosa. No es por cualquier cosa. De pronto quieres ver algo que va a enquecer. Fíjate esto. Versículo 4 al 7. Y Sedequías, rey de Judá,
no escapará de la mano de los caldeos, sino que es cierto será entregado en manos del rey de Babilonia. Le está reclamando el propio rey: tú estás preso porque estás profetizando en contra mía, y hay falsos profetas que me dicen lo que yo quiero escuchar. Ellos sí están libres y a ellos sí los voy a escuchar, y a ti no te voy a escuchar, porque tú estás predicando que vamos a estar bajo la mano del rey de Babilonia. Y tus ojos verán sus ojos y se llevar a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo le visite y pelearé contra los caldeos. No os irá bien, dice Jehová. Y entonces Sedequías dice: ¿por qué estás predicando esto? La respuesta es una locura, que si a ti te lo contara, quizá Jeremías y yo tú diríamos: ¿qué tiene que ver lo que dijiste? La respuesta con lo que te preguntó el rey. ¿Cómo le hace Jeremías para entender esta lógica en pro del evangelio? Ahí te va la respuesta. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí, diciendo: he aquí que Anamalil, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, tu primo, para no decir el nombre en hebreo vamos a decir tu primo, ¿estamos de acuerdo? Tu primo, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho para comprarla. En las tradiciones de los hebreos, cuando alguien moría, el primero de la familia que tenía derecho. Pregunta: la ciudad, Jerusalén, está sitiada. La profecía es que van a caer. Jeremías está preso, no en la cárcel, está en los patios del rey. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y hay un mensaje: va a ser destruido. Y de pronto alguien te da la oferta: cómprame un terreno. ¿Lo comprabas? Yo digo que Cuernavaca está un poco así a veces. Ya lo vi mucho mejor esta vez que la vez pasada que vine. Hubiera aprovechado y hubiera comprado los terrenos la vez pasada, ¿no? Pero ¿como negocio vale la pena? Como negocio es que ¿tú lo comprarías? ¿Pondrías tu último dinero, tu última esperanza en un terreno? ¿Lo harían? A menos que podamos entender la lógica del Señor. A menos que podamos poner en el corazón de Jeremías cuando entiende cómo está esta instrucción. Porque cualquiera diría: no, ¿sabes qué? Mi primo, como él no está preso, me quiere vender su terreno para que yo le dé dinero, para que tenga dinero y pueda huir. O sea, literalmente me está usando. Y puede que por compasión yo se lo compre. Sí, pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que dice el Señor es que fue el primo, hijo de mi tío, conforme ¿quién? No fue iniciativa del primo. Al patio de la cárcel y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. Y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Y dice Jeremías: entonces conocí que era palabra de... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo interpretó? ¿Cómo Jeremías, en esto que lleva 40 años profetizando, diciéndoles: hey, va a pasar esto, va a pasar esto? Y de pronto él quería ahorrarle las malas noticias, y todas las malas noticias de pronto empiezan a aparecer. De pronto Jeremías dice: esta es palabra del Señor. Si te das cuenta, va en una forma compleja lo que está planteando. Y compré la heredad. Fue palabra del Señor, la compré, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 17 ciclos de plata. No es poca cosa, pero de todos modos estamos. No importa ahorita el contexto, para que no pienses si es mucho o poco. Eso es lo que menos me importa ahorita. La orden es así: cómprala. Viene a prisión la propuesta, una parcela, más o menos a 5 kilómetros de Jerusalén. Ahora, ¿por qué es absurdo? Anatot ya estaba en conflicto babilónico. Jerusalén completamente sitiada. Y Jeremías en prisión sin poder salir. Es como comprar acciones de una empresa en quiebra mientras estás en la cárcel y el edificio corporativo se está destruyendo. ¿Comprarías? Nadie. Nadie. Pero es eso absurdo, en eso contradictorio, que Jeremías dice: es el sentido del Señor. Y tú y yo tenemos que ir comprendiendo que el sentido del Señor es contracultural.
No es lógico que alguien te dijera, hay que ir a predicar el evangelio en un lugar en donde va a estar en conflicto. No es lógico. Porque no es lógico, tú podrías decir, esta idea a mí no se me ocurrió. Déjame te pongo la segunda parte. La teología del pacto. Ve lo que va a ocurrir. Del 10 al 12. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar por testigos y pesé dinero en la balanza. Luego tomé la carta de venta. Ve los detalles que está poniendo la palabra. Ve todo lo que está estructurando. Sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, mi primo, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. ¿Puedes ver la formalidad? Entonces, no nada más es un poco absurda la idea. Lo siguiente que está narrando es la formalidad de todos los detalles que está haciendo. Y entonces, como voy a comprarla, sí, ok, hagámoslo bien. No había notario, pero haz de cuenta que esto es el notario. Testigos de la cárcel, todos júntense. Tráeme mi primo, tráeme mi hijo, vamos a hacer esto, vamos a firmarlo. Vamos a hacer las cosas bien, porque en verdad te la voy a comprar. Y va a haber testigos. Y cuando uno ve esto, de pronto es cuando uno se encuentra y dices, ok, si escribieron la carta y si hicieron todo, lo que podemos tú y yo comprender que hay actos proféticos. Eso es uno de ellos, en forma de conocimiento. Cuando tú lees un comentario del libro de Jeremías, y si lees un comentario a veces contemporáneo, a veces hay cosas que ellos pasan por alto en los comentarios de Jeremías, y uno de ellos es las tradiciones de los hebreos. Y todos los comentarios tienen que estar basados en sistemas contextuales, y uno tiene que entender que estas tradiciones son importantes. Y si el Señor la puso en su palabra, quiere decir que esta tradición está. Los actos que está armando no son ilustraciones. Lo que está planteando no es un simple como comentario al margen. Lo que está planteando es un simbólico extraordinario de detalles para poder entender, que si esto no se lleva de manera formal, va a haber un miedo operando. Quiere decir que si te dicen compra y tú nada más lo das por la... ¿Alguien ha hecho una compra en donde no le han salido las cosas? ¿Alguien ha comprado algo de palabra? No. Qué cristianos son, No sé si es por falta de fe o porque son muy administrados. Yo he comprado cosas de palabra. Y las compras de palabra, ya lo aprendí hoy en mi vida, no son buenas. Pero me costó. Porque si la otra persona tiene el mismo código que tú, no pasa nada. Pero si la otra persona no tiene el mismo código que tú, pasa absolutamente todo. Y la tendencia es que tú y yo perdamos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Jeremías pudo haber dicho, bueno, pues agarra el dinero, ya es mío, ya es tuyo. Todos aquí sabemos. Pero Jeremías no hace eso. Pone en orden. Ve lo que escribe. Ve lo que escribe. Toma elementos profundos. Lo que está planteando no es que Jeremías no tenga fe. ¿Estamos claros? Porque él sabe que fue palabra de Jehová. El acto, lo que está haciendo, está ilustrando su fe en forma más concreta. No está haciendo una metáfora. Está poniendo las cosas como tienen que ser. No es una fe en términos de yo creo, pero entonces porque creo, pues así déjalo. No pasa nada, en la gracia va a suceder. Jeremías te dice, no. Qué bueno que lo crees, sí. Pon las cosas en orden. Quiere decir que nos manda a tener fe, y por la fe que tenemos, te dice, no tengas desorden. Aquí, claro, eso nos confronta a ti y a mí, porque ¿sabes cuántas cosas por fe tenemos tú y yo que no le hemos puesto el orden que el Señor pide que pongamos? ¿Estamos claros? ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Poner orden, como evidencia de nuestra fe. Porque si tú no pones orden y quieres que el Señor cumpla sus cosas, te tengo una noticia. Tenemos un Dios de orden. Y tienes que tener las cosas en orden. Porque cuando las cosas no están en orden, así como Jeremías en orden supo que las cosas eran del Señor, la gente cuando está en desorden no va a reconocer si son obras del Señor o no. Así que tenemos que poner las cosas en orden. Perfecto. Lo segundo que vemos en estos versículos
es que cuando vio que era palabra del Señor, Jeremías respondió de manera obediente. Y lo que acabamos de ver en estos versículos es que no nada más es una obediencia específica, es una obediencia en la cual hay testigos. Así que déjame te hago otra pregunta con base en este versículo. ¿Quién es el mejor testigo de tu obediencia? ¿Quién? Ok. ¿Y tú viste que Jeremías dijo Dios o agarró los que estaban en el patio? No agarró como el Señor es testigo. ¿Dijo eso? Te lo acabo de leer. Entonces cuando me dicen, por eso tienes el desorden que tienes. Porque el Señor es testigo, ya lo sabemos, de tu desorden. Lo que está planteando, déjame te lo pongo, la iglesia debe ser, nuestro prójimo en la iglesia deben ser los testigos de nuestro orden. A eso vienes los domingos. Para que cuando tú no tengas orden, otro que te conoce, que es tu testigo, te va a decir, bro, te tengo que decir algo, sí, esto que estás haciendo no está en el orden, bro. No está en el orden. Porque lo que sucede a veces en las iglesias, no sé si a ustedes les pase, voy a suponer en las que yo estoy, ¿estamos de acuerdo? La gente agarra a las personas de la iglesia, depende como les convenga. Si no tienen quien sea el aval de la renta del departamento, hermanos de la iglesia, ¿alguien me puede echar la mano? Y es como, qué mala onda, nadie se ha levantado por mí. Ah, sí. Y yo digo, dale, agarra a los hermanos. Y lo siguiente que tienes que hacer es, hermanos, ¿te puedo dar mi rendición de cuentas de mi estado de cuenta para que veas que sí voy a pagar la renta que tú estás haciendo mi aval? Porque esto es como, y voy a poder confiar en ti. Hermano, estamos en la misma iglesia. El Señor sabe de mis intenciones. Y lo que acaba de enseñarnos Jeremías es que intenciones no son resultados. ¿Está claro el principio? Intenciones no son resultados. Si tú vas, y se los digo a los jóvenes igual, se los digo igual a mis hijos, papá, te juro que no quería reprobar. No me digas, nada más que en la boleta no califica la intención. ¿Califica él? El resultado. Y no vayas a pensar que te estoy diciendo obras, Aquí no estamos hablando de las obras, para que no, quiero ser buen cristiano y entonces traigo mi super reporte cristiano. Oré 17 veces el martes, 14 el domingo. No. Tienes que entender la gracia. Pero lo que te quiero mostrar es lo siguiente. La gracia tiene evidencias. Si tú le preguntas, eso es Romanos 1. ¿Le quieres preguntar evidencias de la gracia? Sí, Romanos 1 dice, nada más de entrada voltea a ver la creación. Esa es mi evidencia de la gracia. Tienen sol, tienen esto, tienen el otro. Estos son mis números. Estas son mis estadísticas. Estos son mis resultados, sí. Aquí lo entrego, por gracia se los doy. Eso es Mateo 24, parábola de los talentos. Oye, por gracia te doy talentos, sí. Y cuando regresó el Señor, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Cuáles fueron tus resultados? Y en el último, Señor, tú me diste uno, pero yo sé que eres un siervo malo. Y el Señor le dice, ¿yo? Digo, un dueño malo, que siempre ordenó que cosecha. Papá, ¿no viste la gracia? ¿Quién te dio el talento que tú tienes en la mano? Yo te lo di, eso es gracia. Porque te he dado los recursos que tienes, te pido los resultados que vas a dar, pero ya te di la gracia. Yo no te voy a pedir algo de los cuales no te dé recursos. Eso es, todos los profetas menores hablan de eso. Cuando tienes a un Jeremías, le dice, cómpralo. No le dijo, hazlo como tú puedas. Está prisionero. Es una condición de gracia. Pesó el dinero, tuvo testigos, llamó, hizo un montón de cosas. Es un montón de cosas. Ahora vamos a ver el acto y el significado. ¿Pesó el dinero? Sí. ¿Firmó el contrato? Sí. ¿Lo selló ante testigos? Sí. ¿Y lo guardó en una vasija de? ¿Dio evidencia? Sí. Por una palabra que sostiene todo. Versículo 15. Quizás no se vea tanto ahí, pero está aquí, dice 32:15. Ahí lo puedes, márcalo en rojo en tu Biblia, subráyalo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro aniversario? Es decir,
Está bien padre, Jacobo. ¿Y a nosotros qué? Llevan 7 años en estos. Estamos como iglesia. Antes hay esfuerzos, ¿eh? ¿Estás de acuerdo que algunos de ustedes empezaron cuando había más energía? Más ilusión. Quizá también más ingenuidad, ¿eh? También, el Señor. Si yo veo para atrás algunas de las cosas, es más, la plantación de la iglesia en la que estoy, o yo digo, ¿lo hubieras hecho diferente? No tienes idea de cuánto. Totalmente diferente. Pero el Señor así lo quiso. Yo creo que el Señor me mandó algunas cosas que yo por la pasión dije, por fe, vamos. ¿Que no confías? Dale. Y se me olvidó el capítulo 32 porque hubiera puesto algunas cosas en orden que me hubieran ahorrado muchas cosas después. No tienen idea. Lo digo fácil, pero no tienen idea. Pero les quiero decir algo en particular. Ha habido personas que iniciaron que ya no están. Ha habido proyectos que iniciaron que ya no están. Han tenido temporadas, lo voy a decir simbólicamente, en el que el patio de la guardia, esa prisión se sentía real. Quizá no era una prisión literal, pero sí esa sensación de estar atrapados entre lo que fue y lo que todavía no es. Y ha habido mucho dolor también en estos 7 años. Jeremías no dice que nos olvidemos de eso. Jeremías lo dice en medio de eso. Hay que comprar el campo. No porque ya se vean los frutos. Hay que comprar el campo porque el carácter de Dios lo garantiza. A veces tenemos que hacer cosas no por lo que vemos, sino porque el carácter de Dios lo garantiza. Así que déjame, te pongo 3 lecciones para esta congregación. Versículo 13 y 15. Y di orden a Baruc delante de ellos. Así ha dicho el Jehová de los ejércitos. Toma estas cartas sentadas, esta carta abierta, ponlas en una vasija para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún se compararán casas, heredades y viñas de esta tierra. Te parafraseo esto que acaba de ocurrir. La fidelidad no se mide en resultados visibles, sino en inversiones continuas. Jeremías nunca habitó el campo que compró. Murió en Egipto, pero no compró el campo para él. Compró para los que venían después. Promesa del Señor, versículo 15. Déjame, te lo pongo en pregunta. ¿Estás invirtiendo en cosas en cuyo fruto no son para nosotros, sino para otros? Punto número 2. La esperanza bíblica no es optimismo. Le llamo yo memoria teológica. El optimismo se rompe en la primera crisis. La esperanza dice, Dios ha mostrado ser fiel históricamente y ese patrón no ha cambiado. Esto es memoria teológica, no histórica. Memoria teológica, no ilusión. El Señor no ha cambiado. Salmo 77 se le llama la amnesia espiritual, cuando de pronto me olvidé de lo que el Señor había hecho, y de pronto dice el Salmo 77, pero de pronto me acordé de lo que el Señor había hecho. Tienes a un Jeremías que está preso en los patios y hace esta percepción. En el Nuevo Testamento te vas a encontrar un Pablo muy parecido en la circunstancia. En el libro de Filemón te lo vas a encontrar. Aunque tengo mucha libertad para lo que conviene y para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo quien soy, hoy esclavo de Jesucristo. Y de pronto cuando escribe ese versículo, Pablo está preso. Pero ¿cómo alguien preso tiene más libertad que el que está afuera? La libertad no es por el espacio. La libertad que tenemos es porque somos esclavos de Cristo. Y entre más esclavos de Cristo, más libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Si permaneces en mi palabra, serás mi verdadero discípulo. No dice discípulo, dice verdadero discípulo. Solo cuando seamos verdaderos discípulos conoceremos y la verdad nos hará.
No tengas un cristianismo optimista, pero sí ten memoria de Cristo. Número 3, la obra de Dios sobrevive a sus instrumentos. La iglesia es un instrumento. Lo importante no es la iglesia. La iglesia está puesta como el instrumento para cuidar lo que importa, que es el evangelio. Y el evangelio, dice su palabra, permanecerá. Hemos visto iglesias que cierran, que abren, esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hay iglesias que ya no están, muy bíblicas, pero ya no están. Pero el evangelio permanece fiel. Y de pronto la fidelidad del buen Jeremías va a tener consecuencias en el siglo I después de Cristo. Jeremías pesó monedas. En el fondo, por fe, el peso real de lo que había puesto ahí es mucho más de lo que él vio. Así que es una buena oportunidad hoy. Te lo voy a poner en términos del evangelio. Y aquí es donde creo que los que se van a bautizar tienen que comprender esto. Es una fotografía extraordinaria del evangelio. Extraordinaria. Y lo que dice es, Jeremías, compra la tierra. ¿Por qué? Porque nadie la quiere. Estás en las condiciones en donde nadie lo quiere. Pero si encontramos bien esto, un día van a volver a comprar. Esto no es para ti, es para los que han de venir. ¿Quién se va a bautizar hoy? ¿Están aquí los que se van a bautizar? ¿Sí? Alcen la mano los que se van a bautizar. ¡Aplauso! Se los voy a decir así. Les deseo un Jeremías 32. Y déjenme les explico por qué. Jeremías 32 apunta al evangelio. Porque donde nadie quería comprar, Jeremías compró. A nosotros nadie nos quería comprar, pero Jesús nos compró por su sangre. Esa es la forma extraordinaria que apuntó Jeremías 32 al evangelio. Y donde nadie nos compraría, el Señor dice, yo sí. Y donde tú y yo no valemos nada para nadie, el Señor dice, para mí sí. Para mí sí. Así que hay mucho que hacer todavía en Iglesia Central. Hay muchas promesas que todavía están por cumplirse. Quizás no las veamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿y si no las vemos qué? Si son para el Señor. Así que tenemos dos celebraciones. La celebración de lo que vemos, la que más me gusta a mí, la celebración de lo que aún no vemos, pero va a suceder. Esa es la promesa del Señor.